Ok, bueno, comenzamos la clase número 6 ya del curso de análisis de procesos químicos, donde vamos avanzando súper bien en el programa, vamos al día, lo cual me tiene muy contento, espero que ustedes también, sobre todo por el hecho de que estamos con 20 minutos menos de clase respecto a semestres anteriores, ya, entonces es algo que igual es desafiante, ya, pero yo asumo este desafío igual con entusiasmo, porque básicamente entiendo que estar 90 minutos escuchando a un tipo hablando de cosas es un poco complicado, así que al menos esos 20 minutos yo creo que se notan, al menos para mí se nota en la adecuación de los contenidos, de cómo los tuve que distribuir. Ya, el tópico que vamos a ver hoy en el curso de análisis de procesos químicos es simulación, que es lo mismo que estábamos viendo, el mismo tópico que estábamos viendo en la clase pasada, pero ahora vamos a ir avanzando, ¿ya? La idea es ir evolucionando porque simulación vamos a encontrar el paraguas de simulación. Bajo el paraguas de simulación aplican o caben muchos algoritmos, ¿ya? ¿Y por qué caben muchos algoritmos? Porque depende del problema que quiero resolver, es el tipo de ecuación a la que llego y por lo tanto el tipo de método numérico que tengo que usar. Entonces, básicamente, por eso este tópico simulación se va a repetir durante varias clases, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase, como ahí dice el título de esta slide, es comprender el concepto asociado a métodos numéricos de simulación, ¿ya? Y en este caso en particular vamos a trabajar con sistemas algebraicos no lineales. ¿Ya? Fíjense que ahora vamos a hablar de una familia de métodos que nos va a perseguir de ahora en adelante, porque los métodos que se aplican en matrices, igual dependiendo del tamaño de la matriz, uno podría incluso intentar aplicar algún método algebraico, ya de un despeje. Porque básicamente los sistemas lineales, si es que el tamaño es manejable, uno podría despejarlo, ya mediante estas operaciones fila-columna. Pero cuando trabajamos con sistemas no lineales, la verdad es que el despeje no está muy garantizado y tampoco es que sea muy fácil de llegar. De todas maneras, el disclaimer es que si es que se puede despejar, es mejor siempre despejar. Es mejor siempre aplicar algún método algebraico, ¿ya? Pero aquí la idea es como ir un poco más en la generalización y quizás preguntarse qué otra cosa podemos hacer si es que no podemos despejar, ¿ya? Y también la idea es comprender el algoritmo de simulación basado en información de primer orden, ¿ya? Que es el método de Newton, que se llama el método de Newton con información de primer orden porque requiere la primera derivada. La información de primer orden es asociada a la primera derivada, así como, por ejemplo, la información de orden cero sería la información que te entrega simplemente una función. De segundo orden, la segunda derivada y así. Ok, entonces esta PPT es la misma que estaba antes, en la clase pasada, y básicamente es seguir siguiendo el contexto, ya en el sentido de estamos en un caso general, ya que es un caso no lineal, donde llegamos, por ejemplo, después de un algoritmo de modelado que yo les había explicado en la clase pasada, llegamos de un algoritmo de modelado a un caso no lineal general que se puede describir de esta forma, ya donde habíamos dicho que esta forma, que nos va a perseguir también a lo largo de todo el curso, por la nomenclatura que yo intento usar, como darle una especie de orden a esto, tiene asociado ciertas variables, ¿no es cierto? Que estas variables yo las llamaba X y U, y estas variables estaban divididas a su vez en dos, y esa división se generaba en el análisis de grados de libertad, porque ahí yo decidía qué variables conocía y qué variables eran incógnitas. Entonces, después del modelado más el análisis de grados de libertad, yo obtenía un modelo que básicamente me permitía, eh, o básicamente me podía identificar, perdón, aquellas variables incógnitas, aquellas variables conocidas de contorno que se llaman, o variables independientes, que es fundamentalmente lo que dice ahí, lo que yo me doy, y aquellos valores de magnitudes que no son variables y que por lo tanto les vamos a llamar parámetros. ¿No es cierto? No sé si ustedes se acuerdan que acá habíamos dicho que las variables de decisión tienen características tanto de variables incógnitas, en el sentido de que pueden variar, por eso se llaman variables, pero también comparten ciertas características con los parámetros. El hecho básicamente es que tanto los parámetros como las variables de decisión se debiesen mantener constantes para una simulación. La diferencia entre las variables de contorno y los parámetros es que las variables de contorno o variables de decisión pueden cambiar para distintas simulaciones, con la idea del análisis de sensibilidad paramétrica. En cambio, los parámetros no, los parámetros se mantienen fijos. ¿Ya? Entonces, digamos que esto ya está check en el sentido de que vimos una metodología para resolver sistemas lineales, ya que está basado fundamentalmente en la inversión de matrices y que por lo tanto requiere
una cierta característica de una matriz que describe un determinado problema, ¿no es cierto? Esa matriz que acompaña a la X, que tiene que ser bien condicionada. ¿Ya? En el video que les subí de los sistemas lineales hay un ejemplo de cómo cambia el condicionamiento de una matriz si es que uno reduce un sistema y lo intenta normalizar. No sé si la palabra correcta sería adimensionalizar, creo que es mejor decir normalizar, en el sentido de que todas las ecuaciones tengan órdenes de magnitud similar. Y ahí uno puede observar cómo se obtienen las mismas soluciones para esos sistemas en particular, pero básicamente el condicionamiento de una matriz, por lo tanto, la robustez asociada a la solución encontrada, es mejor cuando uno trabaja un sistema. ¿Qué quiere decir trabajar? Reducirlo, disminuir el número de variables, incógnitas, reemplazando, para eso uno tiene que hacer un procedimiento de reemplazo, y también normalizando. ¿Ya? Entonces, ahora, ya que vimos los métodos los métodos lineales, ahora nos corresponde ver los métodos no lineales, y para los métodos no lineales vamos a utilizar, vamos a clasificar los que existen para resolver este sistema de ecuaciones no lineales en aquellos que son analíticos, ¿ya? Y que la verdad es que es poco aplicado, pero en algunos casos ok. ¿Por qué dice eso? Porque fundamentalmente este va a ser siempre el método preferido, analítico me refiero a un despeje algebraico, siempre y cuando se pueda. ¿Ya? El problema de eso es que no siempre se puede, ¿ya? No siempre se puede despejar para los sistemas no lineales. Pero si es que tenemos la posibilidad de despejar, o si es que estamos en un caso lineal, por supuesto, es súper aconsejable hacer ese ejercicio de intentar despejar, porque ahí uno se asegura de que la solución que va a obtener la va a poder obtener, ¿ya? Porque hay otros métodos que no, dependen de muchos factores. Está también la otra opción de resolver este sistema de ecuaciones, pero resolviendo un sistema aproximado, y ahí es un caso que ustedes han aplicado en fundamentos de control, sobre todo, donde básicamente lo que hacen es, si tengo por ejemplo, una dinámica, un sistema dinámico de un determinado características, por ejemplo, y a ese sistema dinámico quieren evaluar, por ejemplo, sus propiedades dinámicas, su tiempo de asentamiento, su overshoot y una serie de elementos, lo que uno hace ahí es linealizar y obtener una función de transferencia, ¿no es cierto? O sea, resuelve un sistema aproximado, lo pasa de no lineal a lineal y a partir de eso resuelve alrededor de un punto de trabajo. Y esos métodos son buenos, pero son buenos, todos los métodos en general son buenos dependiendo para qué se usen. Estos métodos son buenos cuando uno lo que quiere hacer es identificar un comportamiento o quiere identificar una solución asociada a un punto de trabajo que ya uno tiene establecido. En el caso de control, por ejemplo, uno analiza cómo el sistema se comporta dinámicamente alrededor de una consigna que se supone que es la consigna o set point de trabajo. ¿Ya? Y por eso entonces, alrededor del punto de trabajo, lo lineal se parece a lo no lineal. Entonces uno por eso resuelve un sistema aproximado. Y lo que vamos a ver nosotros son métodos numéricos de resolución que en general podemos identificarlo como métodos que lo que hacen es linealizar sucesivamente hasta encontrar una solución del problema no lineal. ¿Ya? O sea, básicamente es como el método de la linealización, pero aplicado muchas veces. ¿Ya? Y seguro que esto lo vieron, y lo que yo voy a hacer acá es simplemente ir como repasando algunas cosas. ¿Ya? Solamente hacerles el recordatorio de que cuando estamos trabajando con sistemas, estos son vectores, ¿no es cierto? Sistemas de ecuaciones, eso implica que tenemos vectores asociados a las variables, vectores asociados a los parámetros, ¿ya? Y también vectores asociados a las funciones, ¿no es cierto? Voy a ponerlo acá mismo, que tenemos entonces desde un f1 hasta un fnx, porque el tamaño del vector de funciones tiene que coincidir con el de las incógnitas, porque los grados de libertad deben ser 0. ¿Ya? Entonces, de acá habíamos dicho que si es que trabajábamos con sistemas lineales, ya habíamos identificado una forma de resolverlo siempre y cuando nuestro modelado nos permitiera obtener una matriz A que tenía filas que eran LI, que quiere decir filas LI, que básicamente nuestro modelo no transgrede ciertas normas que las tenemos más o menos establecidas en relación a qué ecuaciones se pueden plantear y qué ecuaciones no. ¿Ya? Y aparte, ojalá también pudiésemos en las ecuaciones, aparte que son básicamente lo mismo que las filas, de acuerdo a lo que habíamos conversado en la clase pasada, también las ecuaciones que fueran, ojalá, comparables. ¿Ya? ¿Y eso por qué era eso? Porque básicamente, aparte de asegurarnos de que fueran LI,
la idea era que fueran lo suficientemente de ley, ¿ya? Y que eso era equivalente a asegurar un buen condicionamiento de una matriz, ¿ya? Entonces, lo que íbamos a ver a continuación es qué hacemos cuando tenemos sistemas no lineales, cuando no podemos hacer esa transformación para llevarlo hasta un A por X es igual a B, ¿ya? Entonces, para eso, ¿ya? Lo primero que vamos a decir es que no hay un método general que asegura una solución para este caso, a diferencia de para los sistemas lineales. Ya para un sistema no lineal no hay un método general que asegure una solución. ¿Ya? Entonces, aquí es súper relevante esta frase porque básicamente nos dice que podríamos no encontrar solución con el método que estemos aplicando, lo que no significa necesariamente que el sistema no tenga solución, sino que el método no está bien implementado o no sirve para el caso en particular, ¿ya? Y para eso entonces como no existe un método general, vamos a aprender métodos iterativos, ¿ya? Que se basan fundamentalmente en descomponer nuestro sistema lineal, transformarlo quizás en otro sistema e intentar resolverlo, ¿ya? Y para eso entonces vamos a pensar aquí, este título de simulación estacionaria se refiere a simulación, realmente podríamos poner acá un título para que no se nos olvide, algebraica. ¿Por qué algebraica? Porque básicamente uno asume que cuando uno tiene un sistema que está evaluando sus características y el sistema está en estado estacionario, uno esperaría que las ecuaciones que obtuviera no tendrían derivadas. Entonces son un sistema de ecuaciones algebraico. ¿Ya? Pero lo más correcto es decir simulación algebraica, porque igual podríamos encontrar sistemas de ecuaciones algebraicos para sistemas aproximados dinámicos. Por ejemplo, si es que uno hace una especie de aproximaciones. Por ejemplo, delta T discretos, ahí uno puede obtener un sistema algebraico también. Entonces, estos sistemas se ven así, no tienen derivadas, no existe un dx a dt, no existe un dx a dx a d y así sucesivamente. No existen derivadas, no existe la derivada, el gradiente, nada. ¿Ya? Entonces, para estos sistemas, cuando existen relaciones no lineales, ¿ya? Podemos despejar, por supuesto, pero si no, lo que podemos hacer es intentar resolverlo mediante un método numérico, ¿ya? Y ese método numérico es iterativo, ¿ya? ¿Y qué característica tiene un método numérico iterativo? Cualquiera que ustedes implementen, no solamente para este tipo de sistemas, es que la idea es que partiendo de un valor inicial, o sea, tenemos que primero nosotros y nosotras entregar un iterador inicial, una posible solución de nuestro problema, ¿ya? La idea entonces es, a partir de esta solución, de esta iteración inicial, de este supuesto solución que yo conozco, la idea es aplicar un algoritmo, ya que básicamente consiste en una metodología para actualizar el iterador inicial de manera recursiva, de tal manera de refinar la búsqueda de la solución y generar una secuencia de iteradores. Ya entonces tendríamos nuestro iterador inicial, nuestro siguiente iterador, hasta el iterador késimo. ¿Ya? Y entre cada uno de ellos, entre el x0 y el x1, debiese existir alguna ley de actualización. ¿Ya? Y esa ley de actualización fundamentalmente es la que define el tipo de método de simulación. El método de simulación. ¿Ya? Entonces, así sería, por ejemplo. Si yo tengo un iterador inicial y yo, mediante un algoritmo de simulación iterativa numérica, calculo una ley de actualización, entonces el valor inicial más esa ley de actualización calculada en el valor inicial me entrega el siguiente iterador. O sea, dicho de otra forma, o genéricamente, el x de k más 1, o sea, la siguiente iteración, va a estar compuesta del valor actual del iterador actual más una ley de actualización. Y esa ley de actualización, ¿ya? Esa ley de actualización tiene una forma que le dan, que básicamente depende del tipo de método numérico que esté resolviendo. ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces, la idea es que esta ley de actualización tenga algún tipo de objetivo, no es que sea cualquiera. Entonces, la ley de actualización tiene que tener un objetivo de que converja a la solución del problema. ¿Y cómo va a converger? Bueno, matemáticamente implicaría que el límite, cuando tengo muchas iteraciones del iterador, converja al x sub s. ¿Y qué es el x sub s? Es la solución del problema. ¿Y cómo sé yo que es la solución del problema? Porque si yo tomara ese xs
y lo reemplazo en mi sistema de ecuaciones, entonces se genera esta igualdad. ¿Ya? Entonces, al reemplazar se obtiene el x, la función está igualada a 0. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, esta función igualada a 0 implicaría que el f1 está igualado a 0, el f2 hasta el fnx. Todos tienen que estar igualados a ceros porque tengo todas esas incógnitas, las cuales se actualizan al mismo tiempo, porque esto no tiene por qué ser un escalar, puede ser un vector, lo que implica que tengo una columna, que es el iterador, más otra columna que corresponde a la actualización. ¿Ya? Ok, entonces, para llegar a esto, ¿ya? Que viene la siguiente parte de cómo lo hacemos con el método de Newton, que es el mejor método de simulación que hay, ¿ya? Pero es el que necesita información adicional. ¿Ya? Básicamente lo que queremos hacer con esto es resolver de manera iterativa este problema e ir en la dirección de encontrar la solución. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta, fíjense, que habíamos dicho que no existe un método general, no hay un método general, y básicamente ¿por qué es? No hay un método general. ¿Y por qué es eso? Porque la no linealidad no puede describirse de manera general. ¿Ya? No existe una forma como matricial que yo hago así y que eso es general. Acá no existe una forma como canónica de describir cualquier problema no lineal. Entonces, como no hay un método general y queremos aplicar un algoritmo que sea válido para cualquier tipo de problema no lineal, que tiene que tener ciertas características, entonces lo que tendríamos que hacer es transformarlo. De tal manera de que pasemos de algo que es muy general a algo que quizás tiene una forma más o menos similar independientemente del tipo de no linealidad que tenga nuestro problema. ¿Ya? Y para transformarlo, tomando en consideración que esto es una seguidilla de pasos, ¿ya? La transformación no tiene por qué ser exacta, no tiene por qué ser tan exacta. No, podría ser no tan exacta esa transformación, podría no parecerse tanto al sistema no lineal. ¿Ya? ¿Y por qué puedo dar esa concesión? Porque como voy a resolverlo de manera iterativa, la idea es que si mi transformación me permite entonces generalizar, entonces yo puedo decir igual no pasa nada si pierdo un poco de exactitud. Total, lo voy a resolver muchas veces hasta encontrar una solución. Entonces, tomando eso en cuenta, uno podría, a partir de esta idea, primero pensar en la idea de generalización. Y básicamente la forma de generalizar cualquier función o cualquier sistema de ecuaciones, ¿ya? Es básicamente, claro, un vector de funciones o una función, el vector de funciones y sistema de ecuaciones podríamos considerarlo como similar para este caso, es básicamente transformar entonces nuestro sistema de ecuaciones no lineal a este aproximado que tiene una forma igual para todos. Y eso, ¿quién lo entrega? Lo entrega Taylor. Entonces tenemos acá un f como f sub g, un f general. ¿Ya? Porque independientemente si aquí hay exponenciales, logaritmos, etc., si yo aplico una expansión de Taylor alrededor de un punto de trabajo, lo que voy a obtener va a ser una forma general que es una forma polinomial que tiene infinitos términos. ¿Ya? Y que básicamente, para hacerlo más sencillo, para comprender el concepto, podríamos pensar que estamos trabajando en una dimensión. O sea, todo es escalar. ¿Ya? Entonces, si todo es escalar, la expansión de Taylor de cualquier función siempre es igual, ¿no es cierto? Y de hecho para un sistema vectorial también, pero escalar no creo que es más asequible. Entonces, básicamente uno podría decir cualquier problema que yo quiero resolver, f, por ejemplo, evaluado en x, lo puedo resolver o lo puedo describir, una función cualquiera evaluada en x, la puedo describir como una función evaluada en un punto, ya que yo me doy, ese sería el f evaluado en x0, vamos a poner que eso es igual a f0, por ejemplo, más cómo va cambiando, ¿ya? En este caso sería la primera derivada del f a dx, vamos a ponerlo un poquitito más, eso ahí, un df a dx, cómo cambia ese valor entre el valor x, que es nuestro ¿cómo se llama? Nuestro sistema, nuestro valor x incógnito, por decirlo así, menos un x0. ¿Ya? Siendo x0 nuestro elemento con el punto de linealización. Ya, que así se llama ese punto de linealización, y que si observan podría ser también algo así como una especie de
de punto de referencia, de hecho, ¿ya? Esto sería punto de referencia. Entonces, a partir de eso es que aparece esta forma general que tiene, que nos permite entonces trabajar cualquier problema no lineal como un problema general, ¿ya? Entonces, a partir de esa idea es que vamos a trabajar. Ya. Entonces, a partir de esa idea es cómo vamos a trabajar, y solamente para mostrarles esto, solamente para hacer algunas definiciones, ¿ya? Vamos a llamar por acá, este delta 0 lo vamos a llamar simplemente a la diferencia entre este valor x y este valor x0, siendo x0 un valor conocido, ¿ya? Y esa notación f sub 0 super i representa el sub 0 que está evaluado en el x0, ¿ya? Y el super i es el orden de la derivada. Entonces, si i vale 1, como en este caso es la primera derivada, ¿no es cierto? Segunda derivada, etc., etc. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa lógica y tomando en cuenta que nuestro problema, si es que, por ejemplo, nos imaginamos que queremos describir nuestra función alrededor del x0 en un punto cercano, o sea, cuando el x se parece al x0, entonces resulta que esto tiende a 0. Y cuando eso tiende a 0, el 0, algo que tiende a 0 elevado al cuadrado, tiende más todavía a 0. Y algo elevado al cubo, que se parece a 0, es más cercano a 0. Entonces, una buena aproximación de la función que queremos generalizar alrededor del punto x0 corresponde a cuando eliminamos los términos de orden superior al 0. ¿Ya? ¿Y por qué yo hago esto? No tiene un motivo. Si fuésemos quizá un departamento de matemática, uno dice, ah, sí, puede ser. ¿Ya? O quizá le entregaría intentaríamos darle alguna explicación un poco más quizás como de demostración o algo así. Pero como la idea es hacer esto práctico, ¿ya? ¿Por qué queremos hacer esto? Por un asunto justamente práctico. Porque si voy a transformar, ¿ya? Y esa transformación tiene una característica de que me permite entonces llevar cualquier problema a una forma bien igual para todos los problemas, la no exactitud es algo que voy a permitirme, y aparte, ¿ya? Y esta especie de algo de no exactitud, porque estoy eliminando términos de orden superior, pero aparte tiene la gracia de que esto es un sistema lineal. Porque, si observan, esto es f se parece a f0, que es un valor constante, evaluado, f evaluado en el punto x0, conocido, más la derivada de x, que básicamente habría que derivar, sacarla, derivar sabemos todo, evaluada en el punto, que también lo conocemos, ¿ya? Y eso por un x menos x0. Por lo tanto, este problema tiene como única incógnita acá el x, la cual está multiplicada por una constante, y aquí hay un término constante. Por lo tanto, este es un sistema lineal. Y los sistemas lineales ya los sé resolver. Entonces, por eso entonces elimino los otros términos de orden superior, primero generalizo, luego elimino los órdenes superior, y de esa forma me queda un problema que es aproximado, no importa porque voy a iterar varias veces, pero ese problema aproximado es lineal, por lo tanto puedo resolverlo de manera muy sencilla, como lo vimos la clase pasada. ¿Ya? Entonces, ahora, si pensamos que queremos hacer lo siguiente, habíamos dicho, primero, que esta ley de actualización la podíamos obtener de manera genérica, y por lo tanto transformábamos, y para generalizar teníamos una solución no exacta. Ahora la idea es obtener una ley de actualización de tal forma de que este valor vaya en la dirección de generar esos iteradores, los cuales van a cumplir con obtener una solución. Lo que implica entonces que debiesen todos ellos tener un objetivo. Y ese objetivo es que se vayan acercando a que cuando yo vaya reemplazando en la función no lineal original, esto se vaya pareciendo cada vez más a 0. ¿Ya? Entonces, para eso voy a definir la ley de actualización, y básicamente entonces lo que voy a hacer es que mi problema aproximado lo voy a igualar a 0. ¿Por qué lo voy a igualar a 0? Porque a mí me interesa que el problema original tienda a 0. Por lo tanto, voy a obtener una ley de actualización haciendo que el problema aproximado se vaya a 0. ¿Y eso cómo lo hago? Simplemente
tomando este f y diciendo, ok, eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes ven acá. ¿Ya? Y esto es lo que define, de hecho, la ley de actualización. Porque si observan, este delta 0, ¿ya?, corresponde ahora a la distancia, ¿ya?, que tendría que avanzar con respecto al x0 para que la aproximación sea igual a 0. ¿Ya? Y básicamente de aquí yo lo puedo despejar, pues como es en una dimensión, es súper sencillo. ¿Por qué? Porque se despeja de manera trivial, ¿no es cierto? Uno pasa este para allá, ese lo divide y queda entonces esa ecuación que está acá. Y esta ecuación que está acá es la primera ley de actualización de Newton que vemos, ¿ya? Y que básicamente dice que si yo quiero actualizar mi iterador al siguiente valor, lo que voy a hacer es que voy a obtener el iterador inicial más su ley de actualización, y esa ley de actualización la obtuve, fíjense, linealizando en x0 y luego igualando esa función aproximada a 0. Y entonces lo que hago es obtener la distancia entre el x1 y el valor de x, que haría que el f aproximado sea igual a 0. ¿Ya? Y como es una distancia con respecto al x, entonces lo que hago, con respecto al x0, perdón, entonces lo que hago es sumarle al x0 esa distancia y entonces obtengo el x1. Y entonces tengo la ley de actualización de Newton. Entonces básicamente el método de Newton, así como un cuadradito, diría, date un valor de x0, con ese valor de x0 obtén una linealización de la función haciendo esto, evaluando la función que la conozco, lo que no conozco es su solución, pero sí conozco la función, más la derivada o el df a dx evaluado en el x0, multiplicado por un x menos x0, y eso igual a lo a 0. Nombra esto como delta 0, y entonces obtiene el valor de delta 0 como menos f en 0 partido por la derivada, voy a ponerlo así con esa notación, y luego haz lo siguiente, pon x1 es igual a x0 más la distancia que haría que, si es que tu problema fuera lineal, esa sería la solución. ¿Ya? Y claro, mi profe Máximo González, que es un profesor que yo siempre lo recordaré, profe de cálculo, cuando entré a la U, me decía que hay mucha gente que entiende de manera analítica, pero hay otra gente que entiende de manera gráfica. Y ahí, como tenemos las ventajas de tener ciertas herramientas que mi profe no tenía, pero yo sí las tengo, les quería mostrar cómo es básicamente la idea esta, pero ahora desde el punto de vista gráfico. ¿Ya? Y básicamente, igual la idea es bastante sencilla y creo que podemos, de hecho, usar un ejemplo que nos pueda ayudar a entenderlo como una especie de analogía, ya que siempre la digo y si es que usted la escuchó antes, dígame, qué interesante. Y se trata de básicamente de quizás como intentar llevar el encontrar la solución de un problema f de x igual a 0, le voy a poner así simplemente, a un caso que sea como más tangible, como por ejemplo encontrar un punto en un determinado lugar. ¿Ya? Básicamente estamos interesados en encontrar una ubicación que vamos a llamar x, esa va a ser la ubicación solicitada, tal que se cumple una característica, y esa característica es que la ubicación haga que esa característica se implique x igual a 0, por ejemplo, f de x igual a 0. O mejor dicho de otra forma, si es que nosotras y nosotros nos encontramos en un cerro, ¿ya? La idea, por ejemplo, es que partiendo de un punto cualquiera, ya arriba o abajo de un punto de referencia que queremos encontrar, seamos capaces de llegar a este punto donde el cerro, ya, llega a este punto de referencia, ya que en este caso en particular es 0, pero ese 0 también podría ser, si usted ha ido al Cerro San Cristóbal, ya, para los compañeros y compañeras que son de Santiago, y por supuesto para las compañeras y compañeros de Valparaíso, igual aplica, pero ustedes tienen muchos cerros mucho más bonitos, ya, pero yo, Cerro San Cristóbal. Si ustedes han ido al Cerro San Cristóbal, por ejemplo, podría ser encontrar la ubicación del Parque Gabriela Mistral. ¿Ya? Es un buen ejemplo porque básicamente no está ni en la cima ni está ni en la parte de abajo, está ahí entre medio. Entonces, si acá, por ejemplo, está la entrada, ¿ya? Aquí entonces está la entrada de nuestro cerro, que tiene una altitud determinada, ¿ya? Y aquí está la Virgen, ya aquí está en la parte más alta, de aquí está el valor de la ubicación de la Virgen, de donde está la Virgen, que tiene una altitud determinada, también una
altitud máxima, por ejemplo, y acá está el H mínimo. Entonces la idea es, a partir de información que yo puedo conocer, pero solo información local, ya porque los métodos de Newton que trabajan con una derivada solamente conocen información local porque conocen solamente la derivada, ser capaz de encontrar la ubicación del Parque Gabriela Mistral, que por ejemplo tiene una altura, sabemos que está a una determinada altura h asterisco. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos nosotros y nosotras? Si, por supuesto, si tuviésemos un, no sé, un mapa, lo que yo les estoy contando no vale, pero la idea básicamente es decir, pongámonos en el caso que no conocemos, que no tenemos un mapa, pero sí sabemos, ¿ya? Que dónde está la altura, cuál es la altura del cerro, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso sería básicamente a saber que tenemos que llegar a algo que sea igual a cero. Así que es un buen supuesto. Entonces, vamos a asumir que estamos acá, estamos sobre el cerro y tenemos un dispositivo que nos permite medir la altura, un altímetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos? Entonces, lo primero que haríamos sería, bueno, definir dónde vamos a partir, de dónde vamos a partir nuestra búsqueda, que sería equivalente a definir o conocer el valor de x0. ¿Ya? Entonces, estamos ubicados en este lugar del cerro. Y básicamente aquí lo que tendríamos que hacer es usar nuestro altímetro, ¿no es cierto? Y nuestro altímetro nos diría, por ejemplo, que estamos a un h, imagínense ustedes, de h grande, no sé, 1000. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que nuestro cerro, nuestro punto de encuentro o nuestro parque está, por ejemplo, a una altura de 500. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos que preguntarnos hacia dónde tenemos que avanzar. ¿Ya? Y aquí tenemos, como estamos en una dimensión, X es una dimensión, entonces solamente podemos avanzar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, para saber hacia dónde tendríamos que avanzar, podríamos observar con nuestra vista y ver hacia dónde tenemos que caminar, si hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no es cierto? Pero, si es que imaginémonos que solamente podemos usar el altímetro, ¿por qué? Porque solamente podemos saber si estamos en la solución evaluando nuestra ubicación, o lo que es lo mismo, viendo el altímetro, ¿ya? Entonces lo que haríamos sería caminar hacia un lado y ver si es que aumento mi altura o la disminuyo, ¿no es cierto? Porque de otra forma no tendría cómo saber. O sea, si yo tengo un problema de la vista y solamente puedo ver lo que está en el altímetro, entonces no me queda otra que caminar hacia la izquierda o hacia la derecha y a partir de eso evaluar hacia dónde tengo que ir. Entonces, imaginémonos que hacemos un paso hacia la derecha, ¿ya? Así, por ejemplo, hacia allá, de un tamaño muy chiquitito, por ejemplo, epsilon x. Caminamos un paso. Vamos a decir epsilon x igual a un paso. Vamos a decir que esto está en pasos. ¿Ya? Y entonces lo que hacemos es evaluar que cuando ese paso que dimos hizo que la altura fuera 999. ¿Ya? Avanzamos entonces, disminuimos en 1 metro. Entonces a partir de esto yo podría decir, ¿no es cierto?, que cuando yo avanzo, tengo entonces un epsilon x igual a 1, lo que sucede es que disminuyo en 1 metro mi altura. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Que la derivada, o el de f a dx, en el punto actual sería de -1. ¿Por qué le pongo aproximadamente? Porque una derivada sería dar un paso infinitesimal, ¿ya? Pero estamos en un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué haría este señor? Este señor dice, como estoy en h igual 1000, ya que eso es equivalente al f0, entonces lo que voy a hacer es que tengo que cambiar mi posición. ¿Y cuánto la voy a cambiar? La voy a cambiar, en este caso, esta ley de actualización. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan, tengo el f0 sería 1000 con un signo negativo, ¿no es cierto? Y ese 1000 con un signo negativo, ¿ya? Me entregaría, lo dividiría por el valor de -1, que sería la derivada, y entonces me quedaría un valor de 1000. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Fíjense, estos son pasos. ¿Ya? ¿Por qué pasos? Porque básicamente tengo la función y acá tengo de h o de f a de x. Por lo tanto, me queda en unidades de x. Entonces, este 1000 corresponde al número de pasos que tengo que dar para, ojalá, encontrar una solución. ¿Ya? Y entonces, imagínense ahora que estoy en este eje, que tengo de referencia 0 pasos en la cima, voy a estar en 10 pasos de la cima. Entonces, ¿qué implica eso?
que voy a avanzar 1000 pasos con respecto a este 10. Por lo tanto, voy a llegar hasta, voy a avanzar entonces 1010 pasos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este sería el delta 0 y entonces este sería el x0 más el delta 0. ¿Ya? ¿Y por qué hago esto? Porque básicamente como funciona el método de Newton es equivalente a que yo evalúo la pendiente, ¿ya? Con la información que tengo disponible y le creo a eso. Y le creo todo lo que le tengo que creer hasta llegar al siguiente punto. Entonces, camino sin ver nunca el altímetro y llego al siguiente punto. Y en el siguiente punto, o sea, luego de 1000 pasos, pero si ustedes fijan, no camino estoy caminando por el cerro, ¿ya? Entonces llego hasta acá y me doy cuenta que llegué a la entrada. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué me doy cuenta que llegué a la entrada? Porque cuando evalúo, me doy cuenta, por ejemplo, que ahora el F1 ahora, el altímetro que estoy observando es, por ejemplo, el H mínimo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Tendría que volver a hacer la misma idea. O sea, estamos parados y paradas acá, estoy acá ahora, y vuelvo a hacer lo mismo. Avanzo un paso y me doy cuenta ahora que tengo que retroceder. ¿Ya? Y entonces conozco la pendiente y entonces sé que esa pendiente, si la extrapolo, llegaría a este punto que es donde esa solución aproximada ya se hace 0 y entonces me doy cuenta que voy a estar aquí parado y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Ya? Y de esa manera entonces me voy acercando a la solución. ¿Ya? Entonces el método de Newton funcionaría como, o sea, sería equivalente a encontrar un lugar, ¿ya? Pero un lugar que lo está encontrando una persona que tiene información local solamente, o sea, que solamente puede ver alrededor de su ubicación y esa ubicación y esa información la vamos a asumir constante. ¿Ya? Entonces, si hacemos esto de manera iterativa, vamos para allá, después nos devolvemos y hacemos todo este procedimiento, va a llegar a un punto donde vamos a obtener, ojalá, el resultado que queremos, que es encontrar la solución. Pero no siempre. ¿Por qué? Porque imagínense que la ley de actualización, y esto depende del punto inicial ya que nos damos, imagínense que en vez de haber llegado acá, hubiésemos llegado acá. Entonces acá fíjense que la pendiente es cercana a 0. Y como la pendiente es cercana a 0, el número de pasos que debiese dar es cercano a infinito. Entonces ahí el método diverge. Se va para allá lejos. Porque en el infinito esa recta toca el eje 0. Porque la pendiente tiende a 0. Entonces en esos casos diverge. Entonces el método de Newton, que es el mejor método que podemos aplicar para resolver cualquier sistema de ecuaciones, tiene, por supuesto, problemas asociados a la divergencia, y esa divergencia se da cuando la función se vuelve plana, o lo que es lo mismo, cuando el gradiente es cercano a 0, la derivada en este caso es cercana a 0, porque tendríamos hoy un 1 partido por 0. ¿Ya? Y claro, imaginémonos que no es el caso, porque, bueno, puede ser, como puede que no sea. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que no tenemos el paso, ¿hasta cuándo iteramos? ¿Ya? ¿Hasta cuándo este señor o esta señora dice ya, sabéis que encontré el punto que yo quería, que era cuando el altímetro me dijo que era igual a 500? ¿Hasta cuándo? Entonces, para eso uno podría decir, lo lógico sería hasta que el altímetro te dé 500 o te dé 0 en la función, hasta que el f de x de k sea igual a 0. Pero eso es muy difícil porque existe el 0 y existe el 0,000001 y existe el 0.0000001. Entonces, decir que algo sea igual a 0 es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir un rango en el cual nosotras y nosotros vamos a estar contentos porque estamos cerca de encontrar la solución. Entonces, ese rango se llama tolerancia. ¿Ya? Tolerancia. Y la tolerancia es básicamente eso, pues, cuánto yo estoy dispuesto a perder en relación a no encontrar exactamente dónde está la Plaza Gabriela Mistral, porque ya sé dónde está la entrada, porque la diviso, porque la veo. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que uno puede hacer matemáticamente es definir este rango y, por ejemplo, decir que con más o menos 1 metro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, que sea más o menos 1 metro, ¿ya? Implica que tanto cuando f de x de k sea igual a 1 y todo lo que esté por debajo de 1, o cuando el f x de k
sea menos 1 y todo lo que esté por encima de 1, cuando esté entre esos dos límites, entonces esto va a estar ok. ¿Ya? Entonces, si a este 1, que es la tolerancia, le llamamos delta, que sería como de manera genérica como vamos a definir la tolerancia, entonces este margen que le estoy hechurando ahí se puede describir como f de x de k tiene que ser menor o igual a ese delta. ¿Ya? Y de esa forma entonces soy capaz de identificar un punto donde yo digo, ok, hasta acá nomás llegué. ¿Y qué es esto? Es el valor absoluto. ¿Y por qué el valor absoluto? Porque claro, me interesa llegar al cero, me interesa llegar por arriba o por abajo, lo importante es llegar al cero. ¿Ya? Entonces, este es un criterio de parada del algoritmo de Newton, pero también existe, y este criterio se llama criterio absoluto. ¿Ya? Y tiene que ver fundamentalmente con llegar a un valor que nosotras y nosotros estamos felices y contentas porque llegamos. ¿Ya? Pero también podemos usar un criterio relativo. Y básicamente el criterio relativo también se define como una tolerancia, pero corresponde a cuántos órdenes de magnitud, ¿ya? Que aquí está la tolerancia relativa, estoy dispuesto a aceptar como solución, perdón, cuántos órdenes de magnitud que reduzco desde mi condición inicial estoy dispuesto a aceptar. Si, por ejemplo, acá estaba en 1000, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el altímetro inicial me daba 1000, ¿ya? Entonces, si yo digo que mi tolerancia relativa es 1 por 10 elevado a 3, a menos 3, perdón, entonces estoy diciendo que voy a aceptar como solución cuando, a partir de un valor inicial, disminuyo en 3 órdenes de magnitud. Por lo tanto, cuando el f de k sea menor o igual a 1. ¿Ya? Porque sería tolerancia relativa 10 elevado a menos 3 multiplicado por el iterador inicial. O sea, la función evaluada en el iterador inicial. ¿Ya? Entonces, estos dos criterios se ocupan, ¿ya? Son generalmente en MATLAB y en el solver de Excel, son O, ya no es una implicancia I, sino que es O. Eso quiere decir que el primero que se cumpla sale. Y esos son parámetros que uno puede configurar ahí en los determinados resolvedores, solvers, que se llama, ¿ya? Entonces, en una dimensión, como vemos el método de Newton, este diagrama de flujo representa cómo funciona el método de Newton, ¿ya? Donde básicamente lo que tenemos es un iterador inicial, y lo primero que hacemos es preguntarnos si es que estamos en la solución, por supuesto, si es que tuvimos la suerte de justo llegar al parque Gabriela Mistral. Pero si es que no, y eso se hace aquí, en la parte de la ecuación 2, donde dice ve tu altímetro. Y si es que no, haz lo siguiente. Actualiza entonces, hasta acá, ecuación 1, actualiza tu posición usando información local, o sea, evalúa la derivada, avanza un pasito, ve cuántos pasos tendrías que avanzar para llegar al punto que tú quieres, asumiendo que la pendiente se mantiene constante, y luego avanza. ¿Ya? Y cuando avances, ahí está, x de k más 1, entonces vuelve a repetir el procedimiento hasta encontrar la solución. ¿Y cuándo vas a saber que vas a encontrar la solución? Cuando la resolución que tú te des de tu instrumento te permita decir que llegaste a un punto muy cercano. ¿Ya? Entonces, con esta información, entonces debiésemos aplicar el método de Newton. ¿Ya? Y la verdad es que les quiero mostrar el método de Newton básicamente con un ejemplo. ¿Ya? Y este ejemplo que les quiero mostrar es uno que ya les muestro en MATLAB. ¿Ya? Entonces, les quiero pedir si ahora voy a cambiar de pantalla. ¿Ya? Voy a mostrarles mi pantalla, ustedes también pueden verla, para que aprendamos cómo funciona el método de Newton. Solamente comentarles que lo que vamos a mostrar es la aplicación del método de Newton para resolver un problema muy sencillo, que es de un polinomio que tiene grado 3. ¿Ya? Y que le voy a poner, fíjense, lo voy a describir de esta forma, para que no se sorprendan con lo que va a aparecer en el MATLAB. Va a ser un valor de un U1. ¿Ya? ¿Y por qué lo voy a hacer así? Para que vayamos básicamente recordando un poco cómo se va aplicando la nomenclatura que tenemos. Este polinomio lo vamos a escribir como f de x, u igual a, va a ser el valor de U1 por x al cubo más U2 por x al cuadrado más U3
por X más U4, donde el U1 es igual a 1, el U2 es igual a menos 3, el U3 es igual a 1 y el U4 es igual a menos 3. ¿Ya? Entonces, ahora lo que les voy a mostrar, tomando eso en cuenta, es cómo se ve esa implementación en MATLAB, ¿ya? Y estoy intentando innovar, y a diferencia de otros semestres, ahora lo que les voy a mostrar es un fichero que ya está escrito. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo, tenemos menos tiempo, pero la idea es que ustedes sean capaces de llegar, después de hacer este mismo, intentar replicar esto que aparece en el fichero, pero por su cuenta, ¿ya? Para que sean capaces de practicar, ¿ya? Entonces, si me esperan solo un segundo, vengo de inmediato. Ok, entonces, lo que yo les muestro acá es un fichero que está, a diferencia del que tienen ustedes, que yo les mandé, que espero que lo vean. ¿Lo ven? ¿Me pueden hacer un dedito para arriba si lo ven? Sí. Susana, Sí. ya. Sí, se ve, profe. Gracias. Ya, entonces, a diferencia de lo que tienen ustedes, yo lo tengo completamente comentado, porque les quiero ir mostrando paso a paso cómo va apareciendo esto, qué significa todas las cosas que les muestro, ¿ya? Recuerden que ustedes debiesen haber tenido, ustedes tienen algo como esto, miren, para que vean, ustedes tienen algo como esto, que fue el que yo les mandé ayer, ¿ya? Entonces lo que yo hice fue seleccionar todo, ¿ya? Hasta acá arriba, y le puse, botón derecho, le puse comentar. O sea, aparecieron, fíjense, puros signos de porcentaje, y eso que significa que esto solamente es texto, no hay ninguna instrucción. ¿Ya? Porque recuerden que en MATLAB las instrucciones, el texto es aquel que se identifica con un porcentaje al principio. ¿Ya? Entonces, va a ser este archivo, que corresponde al archivo principal, ya que ustedes ven arriba dice main. El archivo principal es una nomenclatura que yo uso y se las recomiendo, ¿ya? Y el archivo principal básicamente es donde yo voy a definir todas los valores de los parámetros, iteradores iniciales, etc. ¿Ya? Y aquí voy a hacer el llamado a las otras funciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque es mucho más ordenado, ¿ya? Si yo, por ejemplo, defino un archivo principal donde defino cosas y luego llamo a otras funciones, entonces soy capaz de mantener un código medianamente ordenado, lo que me permite identificar cuando tengo errores, ya que es clave, ¿ya? Entonces, en este archivo ustedes pueden observar que voy a ir descomentando cosas para que vayan viendo lo que pasa. Ya, lo primero es que yo pongo acá un comentario mío que dice qué significa este archivo, que es básicamente es un archivo principal para resolver ese problema. F de x, u con el método de Newton para los valores de u que me di, ya que son los valores de u que les puse antes, que ahí está el vector de hecho. Entonces, generalmente lo primero que uno debiese hacer en un fichero de MATLAB es aplicar estas dos instrucciones, que es el CLC, que es que limpia la pantalla, y la instrucción que dice que limpie todo lo que haya en el workspace. Ya en el workspace, si ustedes hicieron la guía de MATLAB, el workspace es aquello, ¿ya?, que va almacenando las variables que existen, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, acá hay cosas, ¿ya? Porque yo estuve ayer, antes de mandarle el archivo, lo revisé. Entonces, aquí hay cosas en este workspace. Entonces, cuando nosotras y nosotros nos enfrentamos a esto, lo primero que tendríamos que hacer es borrar todo lo que hay, ¿ya? Entonces, la instrucción CLC sirve para borrar la pantalla. Miren, por ejemplo, si yo acá agrego, imagínense una instrucción, Q igual a 10, entonces mi pantalla está con letras, y aparte aquí aparece una variable que se creó que se llama Q, ya que fue lo que yo creé ahí, más las otras que ya existían. Entonces cuando yo pongo CLC, borro todo, y cuando escribo clear all, clear, se borran todas las variables que existen. Entonces de esa forma, cuando yo borro, me aparece una pantalla que está completamente en blanco, lo cual es bueno, porque si tengo un error y luego lo soluciono, entonces ya no va a aparecer más, como que no voy guardando este historial de errores que primero es súper poco, no sé, súper poco feliz en el sentido de estar viendo cada rato cosas en rojo,
es malo. Y aparte porque la idea es como si yo soluciono algo y aparece otro error, ser capaz de identificarlo. ¿Ya? Entonces a continuación lo que yo voy a hacer es irte comentando. Entonces lo primero que hago, yo les decía, es definir aquellas cosas que son variables pero que se van a mantener constantes, en este caso de variables de decisión. Y si le doy run a esto nuevamente, simplemente pueden observar cómo aparece una variable u, que corresponde a simplemente unos números que yo definí. Entonces, si sigo, lo primero que hice después en este código fue definir el iterador inicial, que es la posición inicial en el cerro, donde estábamos, en pasos, ¿ya? Y entonces a partir de eso debiésemos aplicar el método de Newton, ¿ya? Y el método de Newton nos diría que lo primero que tendríamos que hacer es evaluar si es que estamos en el valor correcto. Y entonces para eso debiésemos ver nuestro altímetro, ¿ya? Y nuestro altímetro entonces sería equivalente a evaluar una función, ¿ya? Entonces ese F0 sería la evaluación de nuestro altímetro. Entonces F va a ser la máquina donde nosotros le ingresamos la posición y le ingresamos el valor de los parámetros y entonces nos entregaría como resultado el altímetro, la altura. Y entonces eso es una función, f de x0, u. ¿Y dónde está esa función? Está en otro fichero que, ojo, tiene que estar en la misma carpeta donde está el archivo principal, no se olviden de eso. Entonces si yo tengo el archivo principal y llamo a una función f, tienen que estar en la misma carpeta y esa carpeta tiene que ser la carpeta del directorio activo, que está acá, ¿ya? Entonces yo llamo a esa función. Y entonces esa función, si se fijan, se llama, y bueno, la sintaxis de la función, ustedes ya se supone que esto lo han visto, cuando uno usa una función, se parte con el nombre function, ¿no es cierto? Y lo primero que uno escribe es la salida de la función, el recorrido, el nombre del recorrido de la función, es igual a el nombre de la función, paréntesis, su dominio, ¿ya? Y el dominio se escribe entre paréntesis separado por coma. Cada uno de estos elementos puede ser un escalar, un vector, una matriz, una estructura, un array. Hay bastante para conocer aquí. Entonces, básicamente acá yo también hice lo mismo de comentar porque quiero ir mostrándoles lo que pasa. ¿Ya? Cuando nosotras y nosotros llamamos a una función, ¿ya? Entonces le voy a poner acá, le voy a poner un semáforo acá, ¿ya? Fíjense que lo que tenemos acá es que en el main tenemos definido la variable u, que sería nuestro vector de variables de decisión, y nuestra variable x0, que sería nuestra posición inicial, ¿ya? Y con estos dos valores, que si se fijan, son letras, x0 y u, pero que cuando yo lo meto en una función, lo que ingresan no son el nombre de la letra, sino que ingresa el valor de la letra. ¿Ya? Aquí no va a entrar a la función x0, va a entrar 20, que es el valor de x0. Y lo mismo en u, no va a entrar en la variable alfanumérica, o sea, la vocal u, por decirlo así. Lo que va a entrar es el vector que tiene 4 valores y que se llama u, pero va a entrar en los valores, ¿ya? Entonces yo le voy a dar ahora step in, ahí arriba, que básicamente implica que voy a ingresar a esa función. Entonces le doy step in, ¿ya? Y entró a la función. Y fíjense que en la función aparece ahora un x, ya no un x0. ¿Por qué? Porque esto que está acá dice, de ahora en adelante, al primer valor que tengo en la función, que es 20, le voy a decir x, le voy a cambiar el nombre. Y ahí pueden observar cómo hay una variable que se llama x, no se llama x0. ¿Por qué? Porque estoy en el workspace de la función, no del archivo principal, ¿ya? Y el segundo elemento, que es la segunda posición, que yo acá lo ingresé como ese vector u, en este caso, este segundo elemento se llama u también, porque pueden tener el mismo nombre porque están en workspace separados, ya por lo tanto como que no hay un problema con repetir nombres cuando estoy trabajando en workspace separados, ya porque son variables que se llaman locales, ¿ya? Entonces básicamente aquí tengo entonces dos variables que solamente heredan del archivo principal su valor, no su nombre, ¿ya? ¿Y qué nombre les pongo? Acá. Acá aparecen los nombres. 20 es igual, x es igual a 20 y u es igual a ese vector.
Y todo lo que hay de aquí para abajo sería trabajar ahora con estas variables nuevas, no con las variables antiguas. Pero como todo está comentado, ¿ya? Básicamente pasó hasta el final, ¿ya? Y me va a aparecer un error. ¿Por qué me va a aparecer un error? Porque yo definí que la variable fx era la salida de mi función, pero resulta que no definí ninguna variable fx porque la tengo comentada. Fíjense, le pongo continuo y me aparece un error. Y el error es que f de x y otras no están asignados cuando yo llamo a f. ¿Por qué? Porque efectivamente no lo calculé. Entonces, fíjense ahora, lo que voy a hacer es que voy a descomentar todo esto y entonces ahora voy a guardar y voy a volver a repetir esto. Le voy a poner run, voy a llegar hasta acá, le voy a poner step in y nuevamente voy a llegar hasta acá. Tengo x igual a 20, u igual a ese vector y ahora lo que voy a hacer es que voy a definir escalares, ¿ya? Y esto es nada más que un ejercicio para mostrarle distintas características que pueden aplicar. Voy a definir escalares que van a ser las distintas posiciones del vector u y a partir de estos valores, que básicamente los saqué del vector u, que esto es algo que podría haberme editado, pero lo puse porque creo que refuerza ciertas cosas que debiésemos acordarnos de cómo funciona MATLAB. Y a partir de eso entonces se evaluaría la función, que sería el primer elemento de u que le llamé yo u1, por x al cubo, más u2 por x cuadrado, más u3 por x, más u4, que es el vector. Y como todo esto existe, x es igual a 20 y todo eso, entonces, si le pongo step, ahora f de x tiene un valor, o sea, nuestro altímetro me dije que sé que estoy a 6.800 unidades de altura, y entonces ahora salgo. Step, y vuelvo acá. Entonces ahora, fíjense que ya no existe x, sino que existe x0 nuevamente, porque volví al workspace inicial, y ahora va a aparecer el f0, que es 6.817, que es nuestro altímetro. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, yo seguiría, ¿ya? Voy a seguir descomentando. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Lo que genero es, evalúo el valor absoluto, porque realmente el valor absoluto es el que me va a permitir identificar la tolerancia. Dime, Susana. O sea, es que tengo una consulta. Cuando definió en la otra página el U, le fue dando la posición, ¿cierto? U1, Sí, U2, U3. sí, mira, déjame que voy a hacer algo a ver si se ve un poco mejor. Así, ahí sí. Y este lo vamos a poner acá. ¿Y por Ahí. qué dijo que no era necesario si no No es ponía eso? necesario, Susana, porque yo, en vez de haber hecho esto, mira, ya primero, si imagínate que no está esta instrucción, ya. Si no está esta instrucción me va a aparecer un error. ¿Por qué me va a aparecer un error? Porque yo estoy llamando a una variable u1 que no existe, porque ahí yo lo comenté, fíjate. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Ahí, entonces le pongo step in. Entonces, fíjate que como yo no definí U1, U2, U3, U4 porque les puse ese comentario para que no hiciera esa instrucción, entonces no existe U1, no existe U2, U3 y U4. Por lo tanto, me va a aparecer un error. ¿Ya? ¿Qué es ese? Fíjate. No existe la variable U1. ¿Ya? Y tampoco existiría la U2, U3, U4, pero básicamente para en el primer error que encuentra, que es no existe U1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo dije que era innecesario? Porque en vez de haber hecho eso, yo hubiese puesto, por ejemplo, también podría haber hecho esto. La posición 1 del vector 1, del vector u, perdón, la posición 2 del vector u, la posición 3 del vector u y la posición 4 del vector u. ¿Por qué? Porque es Ah, un ya, equivalente. Pero básicamente lo hago para recordar que se pueden sacar escalares de vectores, ¿ya? Básicamente por eso. ya. Si te fijas ahora, si yo le doy guardo de nuevo y le doy run otra vez y le pongo step in, ahora no me va a generar el error. ¿Por qué? Porque aun cuando no existe U1, U2, U3 y U4, sí existe el vector U. Entonces, sí me va a entregar y me va a entregar el mismo valor 6.817. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. Entonces voy a volver, Command Z, estoy acá. Ya. Entonces seguimos. Entonces, seguimos acá y claro, una vez que evalúo el altímetro, tendría que comparar. O sea, tendría que hacer, identificar cuál es el valor del elemento de comparación que voy a hacer, que sería el valor absoluto. Y a partir de eso, entonces, voy a observar que el altímetro ahora en valor absoluto sería 6.817, que es lo mismo porque el absoluto del positivo es positivo. Entonces ahora lo que haría sería definir una tolerancia. En este caso va a corresponder a la distancia tolerable
con respecto a la solución y voy a definirlo yo de manera absoluta. Pero también podría ser lo relativo y es lo mismo. Generalmente, cuando yo implemento un algoritmo, tengo que igual llegar a un punto donde decir, ya, sabéis que no hay caso, no encontré solución. Y para eso entonces lo que se hace es definir un número de iteraciones máximas que lo podrán encontrar en los códigos del curso como itermax, número de iteraciones máximas. ¿Ya? En este caso voy a permitirle a la persona que itere hasta 100 veces y si no, que salga, porque no encontró solución. ¿Ya? Y a partir de eso entonces voy a generar este algoritmo. ¿Ya? Entonces para eso lo que hago es definir una forma genérica de decir la posición actual es x de k, que para el primer caso es x0, ¿ya? Pero para el resto va a ser la posición x de k. Y lo mismo, f de k sería el f evaluado en xk. Luego defino un contador de iteraciones y generalmente lo que uno hace también es ir guardando los valores de cada una de las iteraciones. Entonces, con eso entonces digo que en la variable xv, que va a ser un vector, voy a ir guardando el valor del vector, el valor del iterador, y en el vector fv el valor absoluto, ¿ya? Y eso lo voy a ir haciendo de manera iterativa. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, yo le voy a dar run, y en el workspace va a aparecer que fv y xv son 20, le voy a poner doble clic, es 20 porque solamente tengo una iteración, porque guardó en la posición 1, en la posición i igual 1, y el fv también es lo mismo que el fx de k, o sea, f de k. Entonces, con esto ahora lo que haría sería entrar al algoritmo, que el algoritmo, en este caso, se puede programar con un while. ¿Por qué con un while? Porque el while es un bucle, ¿ya? Un bucle igual que el ciclo for, pero la diferencia es que el while, o sea, la diferencia entre el while y el for es que el while para cuando se cumple una condición dentro del ciclo, mientras que el for, de antemano sabemos cuándo se va a cumplir la condición para que salga, porque uno dice, para estas condiciones, haz esto. En cambio, el while es mientras no pase esto, tienes que seguir haciéndolo. Entonces dice, mientras la comparación, que es nuestro altímetro, sea mayor o igual a la tolerancia, que es y elevado a menos 3, y ese doble AND es el i lógico, el i sea menor o igual al número de iteraciones máximas, aplica el método de Newton. ¿Y en qué consiste el método de Newton? Fundamentalmente en, como ya sabemos que no estamos en la solución porque entramos, entonces pregúntate, el señor que está sobre el cerro, camina un pasito, que es equivalente a calcular la derivada, y en este caso la derivada yo la tengo en esta función, ya que tiene la misma lógica del f, así que la voy a descomentar simplemente. O sea, la derivada corresponde a derivar con respecto a x, ¿ya? En este caso la derivada sería 3 por u1 por x al cuadrado más 2 por u2 por x y así. Y ahí está. Profe, Dígame. una consulta, es que, ¿cómo llama la función? Porque ahí tiene la función de derivar, pero no sé si está definida como der o df de x. Al momento de Eso, llamarla, por así decirlo, para usarla. ya, gracias, Diego. Ya, se llama la función, mira, la sintaxis de una función es primero el nombre de la función, después el recorrido de la función, eso es una variable, luego pones un igual y después pones el nombre de la función. ¿Ya? Entonces, cuando yo la llamo con el nombre de la función. Y ese nombre, fíjate, Diego, tiene que coincidir con el nombre del archivo. Si te fijas, acá dice dfadx y acá el archivo también se llama dfadx. Eso tiene que coincidir. Si no, MATLAB te lo recuerda. Mira, si yo, por ejemplo, acá le cambio el nombre, dfadx4, por ejemplo, me aparece de inmediato un warning que me dice la función dfadx se conoce en MATLAB por su nombre del archivo, dfadx. Entonces, cámbialo. Si tú le pones fix, lo vuelve ahí. Porque el nombre de la función es lo que está antes del argumento y tiene que coincidir con el nombre de la función, del fichero. ¿Ya? Entonces, lo que hay acá es el valor de la salida, ya el valor de la variable, una vez que ejecuto la función. Entonces, voy a irme hasta acá y entonces digo, en la comparación, ya como la comparación es más grande que la tolerancia, ingreso,
calculo la derivada, que dice que la derivada es, en este caso, por cada paso que doy disminuyo 1081 unidades de altura, y entonces a partir de eso, fíjate, calculo eso lo traspaso a número de pasos con respecto que tendría que avanzar para hacer que esto sea 0, que sería en este caso, tengo que retroceder 6,3 pasos, ¿ya? Y entonces con ese número de pasos que tengo que retroceder, entonces calculo, avanzo y llego entonces a la siguiente posición, que es ahora en la posición 13 pasos en vez de 20. Entonces lo que hago a continuación es actualizar, o sea, pasar a que el nuevo iterador ahora, que antes era 20, ahora es 13,6, y vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Evalúo la altura, que ahora es mucho más grande, me pasé, es mucho más pequeña, en vez de 6.000 ahora es 2.000, estoy en la buena dirección, perdón, actualizo el iterador, guardo todo, ¿ya? Y si es que llego a la solución, entonces junto antes del end, como la comparación me hubiese dado menor a la tolerancia, hubiese salido. Pero como no, entonces me quedo acá. Y lo mismo con el iter. El iter en este caso, i es 2, como es menor al iter max, entonces ahí sigo. Entonces voy a avanzar ahora, ya voy a descomentar porque esto lo va a hacer iterativamente, ya estamos en la hora. Entonces básicamente ahora voy a poner, por ejemplo, hasta acá, voy a ponerle quit debugging, voy a guardar. Entonces ahora voy a seguir hasta el final. Entonces fíjense que llegué en 10 iteraciones a una tolerancia por 10 elevado a menos 6, y luego lo que hago acá es el postprocesamiento, que es mostrar el resultado. Y en el mostrar el resultado, voy a pasar simplemente, van a observar ustedes, ¿ya? Voy a ir para allá, que en 10 iteraciones, dame un segundo, Diego, para terminar acá. En 10 iteraciones pasé de 20 a la solución, que es, en este caso es 3, en la 10ª iteración, y con una valor que es aceptable de 10 elevado a menos 6. Diego, cuéntame. En el código, dentro del ciclo while, que k igual, k más 1 sea comentario, Sí. ¿está bien? Sí, yo lo puse ahí simplemente porque eso es para acordarme de que voy a hacer la actualización. ¿Ya? Ah, Sí, ya, está bien. perfecto. ¿Ya? Gracias. De hecho, si usted lo descomenta, te va a salir un error porque dice que no existe K. ¿Ya? Entonces, te va a aparecer un error. Ya. Entonces, con esto, la idea es que ustedes puedan ir probando, y fíjense lo que pasa cuando, de un momento, please, si por ejemplo, en vez de poner un iterador 20, parten con un iterador inicial 1, fíjense que nuestro problema ya no, o sea, converge, pero en vez de converger en 10 iteraciones, converge en 24 iteraciones. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque dependiendo del punto de trabajo me podría encontrar con situaciones en las cuales nuestra derivada falle y por lo tanto nos alejemos de la solución, ¿ya? Que es lo que yo les comentaba antes, ¿ya? En las PPT está estos mismos monos básicamente explicados aparte con el gráfico de la derivada, que la pueden observar. ¿Ya? Les pido que revisen eso, y nosotras y nosotros nos juntamos la próxima semana con lo poquitito que queda de esta PPT, ¿ya? Y lo que viene a continuación, que es el método en múltiples direcciones, ¿ya? Jueguen con esto, con esta función, intenten hacerla ustedes, equivóquense, no hay ningún problema en equivocarse, el computador no va a explotar. Si el computador se les queda pegado corriendo un while infinito, control C, y ahí ¿cómo se llama? Se para de inmediato, ¿ya? Y ahí pueden pararlo, ¿ya? Control C, si tienen Mac, Command C, o Control C creo que también. ¿Dónde se pone Control C? Acá, en el prompt. Ya cuando, si por ejemplo se queda pegado porque que está iterando infinitas veces, ustedes ponen acá y escriben Command C o Control C, y sale del bucle. ¿Ya? Es como una especie de parada de emergencia, ¿ya? Les doy las gracias por su asistencia, sobre todo por su participación. Gracias, se agradece mucho el que podamos tener esa interacción. Pregúnteme todas las veces que quiera, porque la idea es que de acá usted salga aprendiendo esto y se maneje súper bien, ¿ya? Un saludo, que les vaya súper bien, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe, que tengas Chao, buen profe, resto de cuídese. semana. Chao, Chao, profe, que esté bien. Adiós. Chao, profe. Adiós.